Honramos al Señor, damos gloria, no salimos de este ambiente de adoración. Él genera un ambiente tan lindo que parte por reconocer su gloria. Nos reunió para que levantemos su gloria en este día. Espíritu Santo precioso, ven a levantar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en lo que nos permitas ver hoy, en lo que nos permitas ver hoy, Señor. Señor, que se hable el soplo de tu palabra, Señor, porque hay muchos pensamientos en nuestro corazón, pero que quede lo tuyo, Señor. Que quede lo tuyo, hermoso Señor. Espíritu Santo, ven a ser el medio y la llave, el que abre y el que siembra y el que dé el crecimiento y el fruto se levante para gloria tuya, Señor. No queremos simplemente correr locamente, Padre. Queremos hacer tu voluntad y te bendecimos, te amamos profundamente, glorioso Rey. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo precioso. Amén. Pensaba que la vida es como un transitar. Todo en la vida es como un transitar. Desde que nacemos, ¿cierto? Salimos de un lugar, partimos de un lugar y llegamos a otro. Salimos del Padre, permite Él que nos encarnemos, ¿cierto? En el vientre se produce. Venimos, nacemos del vientre de nuestra madre, transitamos durante la vida. Y dice la palabra que nuestro espíritu vuelve a Él cuando partimos, porque Él lo dio. No hay un término, no hay una extinción, como algunos dicen. Es hermoso. Y es que la palabra del Señor que nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, en Miqueas 5:2, dice que las salidas de Él son desde la eternidad. Así que Él sale y nosotros que hemos sido creados a su imagen y semejanza, también salimos, vamos avanzando. Es un transitar, un transicionar, y esa eternidad es del Kedem, dice, del oriente. Desde la eternidad. Pensaba que parte de lo que le agradó al Señor tanto de Abraham fue que Él obedeció para salir. Hebreos 11 nos dice, 11:8 y siguiente, que dice que por la fe obedeció para salir. Porque no salimos como a tontas y a locas, nos salimos cuando nosotros queremos. En este tiempo el Señor nos está enseñando que salimos al sonido de su voz. Cuando Él manda, nosotros salimos. Cuando la nube se alza, ¿cierto? Entonces salimos y acampamos en el lugar donde el Señor quiere y cuando Él quiere. En este transicionar yo pensaba, todo es un avanzar, un salir para llegar, un levantar para humillar. Lo vamos a ver. Oh Señor, oh Señor. Quizás por eso a los primeros cristianos los llamaban los del camino, porque también transicionaban en su vida, en lo que el Señor les mandaba hacer, transicionaban. Y esta palabra que el Señor me entregó, ya se empezó a hablar un poco de esto en el campamento el día jueves, para los que estuvieron allá. Los pastores nos compartieron acerca de esto que yo lo denominé este tema, las 12 primeras. Las 12 primeras. Iba a ponerle un nombre un poquito más complejo, pero ya, bien básico, las 12 primeras jornadas. En mi orgullo yo quería tratar las 42. Pero con suerte yo creo que alcanzaremos a tocar 4, pero me proyecto a las 12 primeras. Amén. Estamos hablando de jornadas, estos espacios de avance de los que nos habla principalmente la palabra en Números 33, que habla de las jornadas. Utiliza esta palabra jornadas. Estaba esperando que me avanzara. Soy yo. Jornadas.
Y la raíz de esta palabra jornadas es masá, que habla de un punto de partida. Porque uno pensaría una jornada así como la jornada laboral debiera empezar a una hora y salir a otra. Pero por indicación del Señor, si ustedes ven bien en el versículo 2, dice que estas jornadas son con arreglo a sus salidas. Es decir, en este trayecto donde partimos de un lugar y llegamos a otro, esa jornada va a tomar el nombre del lugar de partida. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Es una clasificación que Dios quiso. Así la primera jornada o la segunda, ya, que va de Ramesés, estoy adelantando, que va de Ramsés a Sucot, no se llama como el tren Ramsés-Sucot, se llama, ¿cierto? Sucot. O sea, en la primera es Ramsés porque partimos de Ramsés y así vamos. Cuando vayamos de Sucot a la otra se va a llamar Sucot. Y son 42. ¿Por qué quiso Dios que fueran 42? Hay muchas cosas que quedan en la soberanía del Señor. Hay una riqueza, ¿cierto? Hay un cambio de agua, nos enseñaban los pastores, en esa generación, en esos 40 y en esos 2, pero yo no voy a entrar ahí, porque el Señor me decía, me mostraba que la raíz de... todavía no vamos a la primera. Que la raíz, ¿cierto?, de esa jornada era la palabra natsá, que es tirar hacia arriba. El Señor nos levanta de un lugar para iniciar la jornada. Y al mismo tiempo, esas salidas, ¿cierto?, el Señor quiere sacarnos fuera de los lugares espirituales donde estemos. El Señor quiere hacernos salir nuestra vista, como me decía durante la semana, de los lugares abismales donde a veces lo tenemos. Cuando la palabra habla, por ejemplo, en Génesis 15, 5 al 6, de Abraham, dice que lo sacó afuera y le dijo, ¿cierto? Mira los cielos y cuenta las estrellas. Ese sacarlo afuera es el mismo iniciar de las jornadas, porque me mostraba el Señor que hay como una mecánica en esto. Él siempre saca, y lo vamos a ver en cada una de estas jornadas que alcancemos a ver, siempre hay un salir, ¿cierto? Para después descender, un salir que el Señor te alza para que lleguemos a un punto donde declinemos, donde seamos humillados. Este salir es ese natsá, y este descender también lo hemos visto acá, el Señor le ha entregado la palabra, es un inclinar, que es un acampar. El Señor nos saca, nos alza, nos hace ascender a Nazá para llevarnos a un punto en que nos obliga o nos llama a humillarnos, a hacer campamentos, a declinar. Entonces es como, ¿cierto?, una jornada, incluso gráficamente, un salir para acampar. Amén. Y entonces pensaba que en este continuo, al ser alzado para ser humillado, es fundamental lo que nos enseñaba nuestro hermano Iván: la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, el sometimiento, la obediencia, el sufrimiento. Todo esto lo necesitamos para avanzar en estas jornadas. Se va a notar si falta alguno de estos presupuestos. Son indispensables para pasar por las jornadas. No sé si me... Ezequiel capítulo 43 dice que a los que se humillaron, versículo 10 y 11, a los que se avergüenzan cuando el Señor les muestra sus pecados, entonces a ellos, dice el Señor al profeta, hazle entender el diseño de la casa y entre otras cosas sus salidas, porque es posible, y Dios no lo quiera, que nosotros en nuestra vida transitemos sin comprender nada, ninguna de las jornadas que hemos pasado. Esto puede pasar, puede suceder en nuestra vida si no nos examinamos, si nos negamos a ser tratados en estas áreas de humildad. Vamos a la primera área de estas jornadas, que es Ramsés. A ustedes el nombre Ramsés y vamos a ir llenando, ahí hay 42 casillas. No sé cuánto alcancemos a hacer. Números 33, versículos 3 al 5 nos muestran que ellos salieron el mes primero. Esta es la primera salida, la salida de Ramesés o Ramsés. A ustedes les suena el nombre por el faraón, ¿cierto? Pero corresponde a una ciudad. Es una ciudad. El nombre Ramsés significa hijo del sol. Yo recordaba de
las tonteras que uno canta, ¿cierto? Aquí hay más de alguna. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible esa canción. Dice, la cancelo, pero una de Joe Vasconcelos, varios la conocen, decía, terrible, hijo del sol luminoso, y seguía hablando, y decía, de esa cría soy yo, de pura cupuchenta nomás. Me fui a ver cómo terminaba esta canción, y era terrible, decía, chamanes, brujos y magos cultivaron mi ser, y decía, wow, y la cantamos, y no hemos, Padre, perdónanos tanta lecera, pero ciertamente esas personas están en Egipto o no. Y ahí gobierna el hijo del sol luminoso, o sea, el hijo de Ra, idolátricamente hablando. El Señor nos sacó, nos tuvo que sacar de Egipto. Ese es el proceso majestuoso que el Señor hace durante esta primera salida, que es la salida de Ramesés, de la ciudad del hijo, donde gobierna el faraón, que es el hijo del sol luminoso, y que es un Dios, que se le trataba también como un Dios. ¿Se acuerdan que en Génesis 47 se nos muestra cómo llegaron los israelitas a Egipto? Llegaron súper bien, llegaron invitados a la suite, ¿cierto? A las mejores tierras, a Gosén, porque tenían santos en la corte, literalmente, ¿cierto? Tenían a José, un santo ahí, y era el que le había mostrado el significado del sueño al faraón, en lo mejor de la tierra, en lo mejor trae a tu familia, ¿cierto? Gosén. Y los ubican, dice José, no sé si tendremos, no, todavía no. Los ubica, dice, en lo mejor de la tierra, en la tierra que se llama Gosén, en el, ¿será? Eso. Ahí estamos. Fíjense que es la única parte de Egipto que está al norte de África que se ve como verde, porque está regada por el río Nilo, como usted se acuerda de sus clases de historia, ¿cierto? Antes que desapareciera, claro. Son las tierras que tienen la mejor irrigación, ¿cierto? De hecho, cuando fueron ubicados en la mejor parte de Egipto, también tiempo después José muere. Y pasan 400 años desde que llegaron, bienvenidos, y ya el faraón no conoció nunca a José. Esta es otra generación y los miran con malos ojos, usted esta historia la conoce. Representan un peligro. Los israelitas representan un peligro porque en cualquier momento se les pueden alzar, pueden irse, la mano de obra esclava, ¿cierto? Y empieza la palabra a decirnos que los egipcios determinaron poner sobre ellos cargas y tributos, y les designaron comisarios de tributos. Y en todo ese ser humillados, ser cargados, ellos clamaban al Señor, Señor, rescátanos, Señor, rescátanos. Y el Señor envió libertad. Y de esto nos habla el libro de Éxodo. Es tremendo cuando empezamos a ver cómo llegamos a una situación de tanta carga, de tanta sobrecarga, pero el Señor no se ha olvidado de nosotros, aunque estemos igual que Israel, puestos en esclavitud, en ciudades de almacenaje, como eran Ramesés, esta ciudad, y Pitón, que ellos mismos fueron obligados a construir. ¿Se imagina usted? Obligado a construir para el faraón, en esa ciudad de almacenaje, donde alguna vez usted fue bienvenido, ahora usted es un esclavo. Y se ha determinado que sus hijos varones que nazcan van a ser muertos. Esa era la sentencia, lo que había determinado el faraón para que no se reprodujeran. Pero ¿qué es Ramesés? Porque esta primera salida, y yo sé que esto que acabo de decir todos lo conocen, la mayoría lo conoce. ¿Qué es esta primera salida? ¿Qué es Ramesés en nuestra vida? Porque el Señor dice que las cosas que dijo de su pueblo, las dijo como advertencia para nosotros. ¿Qué es esta primera salida? Porque todo el que está acá, que ha nacido de nuevo, ha debido ser sacado de Ramesés. Ha debido ser sacado con brazo fuerte de esa ciudad donde éramos esclavos, esclavos de la naturaleza humana caída. Y no había forma en que nosotros saliéramos de ahí, porque tiene que ser con brazo fuerte dice la palabra en Éxodo. Nuestra condición en Romanos 7:14 dice Pablo que nosotros éramos vendidos al pecado.
Éramos esclavos vendidos al pecado, como si estuviéramos en una feria. Al mejor postor venía la lujuria, te compraba, te usaba. Venía después el odio, ¿cierto? Te usaba como cosa, te desechaba así. Eras llevado sin poder tú levantar tu voz y tener voluntad. No era, cuando estábamos antes de llegar al Señor, no era que hiciéramos cosas malas. No era solo que pecáramos y después nos arrepintiéramos. Es que éramos malos por dentro, desde Adán, desde la caída de Adán y Eva. Nosotros heredamos, ¿cierto? Esa naturaleza caída. No había posibilidad, no podía ser por nuestra mano. Tenía que venir el brazo fuerte, potente del Señor. ¿Sabe que Apocalipsis 18:13 dice que Babilonia comercia almas de hombres? Comercia almas de hombres. Y se habla del príncipe de Tiro en Isaías 14:17, que dice que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Así estábamos nosotros. Esa era nuestra condición. En esclavitud, presos, y éramos una cosa, jurídicamente una cosa, ni siquiera una persona, que te puedes vender, que te trasladan. ¿Y qué pasa con algo que es una cosa? ¿Qué pasa con esto? ¿Esto puede heredar? Le voy a dejar todo, hay gente que lo hace con los gatos. Bueno, le voy a dejar toda mi herencia a este macetero. El macetero, este bonito que arregla siempre la hermana Janet, y que nosotros se lo deseamos para los matrimonios, va a gozar de toda mi herencia. ¿Puede ser? No, pues cierto. ¿Por qué? Porque las cosas no heredan. En nuestra condición de esclavitud nunca íbamos a poder heredar. Necesitamos ser hijos. Y ni siquiera hijos inmaduros. Necesitamos un nivel de crecimiento para heredar al Señor la herencia, para entrar en posesión de la herencia. Porque nos puede llegar, fíjese, esto también es terrible. Podemos heredar siendo niños, también podemos heredar, pero no podemos disfrutar de nada de la herencia. Un niñito que está en el vientre de su madre, un niñito que tiene 2 días de nacido y fallece, ni de lo que era su padre, su madre, hereda, pero no puede disfrutar nada. No puede sacar una luca para irse a comprar un Super 8. No puede hacer nada, aunque sea dueño de todo. Eso nos dice Pablo también, ¿cierto? Es como el esclavo. Él dice, es como el esclavo. A pesar de que es heredero, no puede entrar en posesión de su herencia. Por eso es que el Señor quiere que nosotros avancemos, que no nos quedemos en una condición ni de esclavo antes de la salvación, ¿cierto? Ni de niño, aquel que fue salvo, aquel que es engendrado. Si usted hace el símil, por ejemplo, con el embarazo, así como las embarazadas de acá, tienen un bebé en su vientre, hay vida, han sido engendrados. Ese bebé que está en el vientre de su madre ha sido engendrado, tiene vida, no está muerto, como la persona antes de conocer al Señor, pero no puede hacer nada mientras, acá en la tierra, mientras no se manifieste, mientras no nazca. Por eso es que el Señor quiere que nosotros no solo seamos salvos, no solo seamos engendrados. El Señor quiere que nosotros nazcamos, quiere que se produzca, es necesario nacer de nuevo. No nos contentemos solo, la salvación, y aunque yo sea medio chamuscado, igual me voy al cielo. Algunos dicen eso. No, el Señor quiere que nos manifestemos, así como el niño cuando sale del vientre de la madre y es evidente que nació porque lanza un grito, ¿cierto? Y en la noche despierta a sus padres, se está manifestando. O sea, el Señor quiere que nosotros nazcamos, no solo seamos engendrados. Y en este proceso, si pudiéramos identificarlo con esto, de Ramsés somos engendrados. Es importante, no lo miremos a menos. Ese engendramiento, si cuando nosotros le decimos al Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador, cuando viene la primera vez la convicción de pecado, justicia, juicio para arrepentimiento que coloca el Espíritu Santo en nosotros, es imprescindible para todo lo que va a pasar después. Si Cristo no entra a mi vida, si no tengo la simiente incorruptible de Cristo en mi vida, no puedo hacer nada después. Si nunca me he arrepentido de mis pecados, porque yo creo que soy re bueno, ¿cierto? Y Señor es tan bueno que total, igual me va a dar otra oportunidad. Pero si no hago ese primer paso, no hay plataforma para que Dios construya en mi vida. Pero la etapa de Ramsés, que es la primera salida, marca ese momento inicial del ser engendrado, del ser transmitido, traspasado de las tinieblas a su luz admirable.
Pero es un tema jurídico lo que pasa en Ramsés, podríamos decir. Es un tema legal. Porque se me imputó la justicia de Cristo, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Él cargó mi pecado. Es como hasta cierto punto bastante cómodo, ¿cierto? Porque Él pagó el precio y soy salvo. Y es por gracia, amén, gloria al Señor y muchas gracias. Pero el Señor no quiere solo eso en nuestra vida. Pero es fundamental, hay que salir. Y si hay aquí alguien que todavía no conoce al Señor, es fundamental ese primer paso. Porque usted ni yo nos podríamos salvar a nosotros mismos, ni aunque pagáramos todo el oro del mundo. Y el Señor dice que para salvarse hay cosas que ocurren en Ramesés. Y estamos hablando de la Pascua, de ese 14 de Nisan, el día 14 del primer mes. El 10 apartaron el cordero, ¿cierto? Lo sacrificaron el 14. Colocaron la sangre, esto también lo conocemos, por eso avanzo, en los dinteles, en las puertas, ¿cierto? Y empezaron a cumplir las instrucciones que le dio el Señor a Moisés, ¿cierto? Para ese día, porque Él iba a liberarlos luego de 9 plagas terribles, pero que no habían logrado doblar el corazón del faraón, el corazón del Hijo del Dios luminoso. No había podido ser doblado, pero iba a venir la última plaga terrible, lo conocemos. La muerte de los primogénitos, ¿cierto? Y la muerte iba a tocar todo hogar donde no estuviera la sangre del cordero que estaba sobre las casas de los hijos de Israel. Y tenían que estar y quedarse bajo esa cobertura. Y no solo eso, sino que también tenían que comerse el cordero. Comerse, me impresionó, todo el cordero. No era solo la parte que nos gustara. Éxodo 12, del 3 al 11, dice eso. Lo comerán todo, cabeza, patas, entrañas, no sé cuánta gente media asquienta hay aquí. ¿O soy la única? Recuerdo que el pastor Delfín decía que le gustaba el caldo de pata y la gelatina, y yo estaba así. Ese día hubiera tenido problemas yo, porque había que comerse todo el cordero. Es que el evangelio no es la parte que te gusta a ti, no es como las bendiciones y las generaciones y la casa y todo. Es todo el cordero. También, Jimena, trata tu corazón, tus patitas, ¿a dónde estás yendo? ¿Cierto? Tu cabeza, tus entrañas, tus emociones. ¿Cierto? Mira, vaya, la estilita. Bueno, pero dice que no vamos a dejar nada del cordero. Todo eso pasa en Ramsés, en la primera salida. El Señor quiere que seamos sacados desde ahí, de Ramsés. Por eso es que el día siguiente, porque estamos en el 14, el día empieza a las 6 de la tarde, ¿cierto? Sacrifican del día 14, consideremos así, sacrifican hasta antes de la medianoche al cordero y hacen esto con la sangre en los dinteles y en la puerta, y antes de la medianoche, porque el Señor les dijo que iba a pasar la medianoche, ya debían haber almorzado, iba a decir, no, cenado, se tiene que haber comido al cordero asado. Fíjense, comerse el cordero asado, porque este cordero que es Cristo pasó por sufrimientos, pasó por fuego. A todo el cordero, no solo lo que a ti te gusta, todo. Con hierbas amargas que habla de arrepentimiento. Y listos, preparados para salir. Cuando el Señor lo dijera, salen, todos salen. Esa era la orden del Señor. Mientras tanto, quédense dentro de las casas. Porque aunque ustedes, el Señor lo ame y formen parte de la promesa, si no están cubiertos con la sangre, la muerte los va a llevar. Esa era la advertencia clarísima del Señor. Y ese día, una vez que cenaron y dio la medianoche, y el ángel, ¿cierto?, llevó, porque la muerte arrasó en Egipto. Arrasó en Ramsés. ¿Se imagina usted el llanto esa noche por las calles, por las casas? Era tu hijo y no fue perdonado ni uno, porque la palabra del Señor se cumple, no porque Él es malo. Llevábamos 400 años de esclavitud, era una justicia. Y yo creo, pero esto es cosa mía, que tiene que ver con lo mismo que los egipcios, que el faraón había decretado, porque el faraón había dicho van a morir los niños. Y nosotros, con la misma medida que nosotros medimos, seremos medidos, ¿cierto? Ese juicio se le volvió en contra y cayó sobre Egipto porque era el representante de todo Egipto. Y
la muerte se llevó a los niños, pero los que estaban cubiertos con la sangre del Cordero pudieron ser salvos. Esto lo conocemos. Los que fueron cubiertos con la sangre, salvación, ¿cierto? Ser engendrados por la simiente incorruptible. Pero no solo la salvación, sino también los que empezaron a obedecer, los que se comieron al Cordero, los que empezaron a obedecer y a sujetarse a la orden. Esto pasa en Ramsés. Yo te pregunto, ¿has pasado por la sangre del Cordero? ¿Comes el cuerpo de Cristo? Porque estos van a ser procesos sucesivos. ¿Comes el cuerpo de Cristo? Hay cosas del Evangelio que no te gustan. Que tú piensas que no, esa cosa es del pastor, no va. No creo que sea tan así que yo deba dar todo el diezmo. Si lo doy en cuotas. Y uno empieza a muñequear, ¿cierto? Uno muñequea. Pero ¿por qué la voy a perdonar si mira lo que me hizo? Y nunca me pidió perdón. Y empezamos a transar con la palabra del Señor. Todo el Cordero es tu discipuladora, sujétate. Te enviaron a hacer esto, obedece. No levantes juicio en contra de tu autoridad. No es que se nos ocurra a nosotros, el Señor lo dice en su palabra. Todo el Cordero. Esto pasa en Ramsés. Esto es Ramsés, la salida, el punto de inicio, la plataforma de legalidad, la base fundamental desde donde se va a construir toda la jornada del cristiano. Esto, aunque tú tengas 12 años o tengas 50, el momento en que lo conociste, el momento en que el Señor entró a tu vida, no la primera vez que oíste de Él, porque todos nosotros escuchamos del Señor muchas veces, antes, ¿cierto?, de ser doblado, de ser quebrado, de llegar al Señor. Pero es el momento en que tú le abres la puerta, en que tú ruegas que te acepte como hijo. Ese es Ramsés, la puerta de entrada de estas jornadas, de las 42 jornadas. Vamos a la segunda. Y está ubicado, ahora sí, estas primeras jornadas, Ramsés Sucot. Vamos a la segunda jornada que es Sucot. Sí, amén, ahí está. Números 33, 5, lo dice. ¿Cierto? Aparecen estas 43 jornadas ahí. Dice, salieron, ¿se acuerdan? Fueron alzados, Nazá, dice, y acamparon en Sucot, campamento. Somos alzados, el Señor es como ese proceso en la vida. Nos saca de una parte, nos hace nacer, emerger de esa parte, egresamos así como, pasó cuarto básico, ahora va en quinto. Ese es el transicionar del Señor. Nos levanta, emergemos, nacemos en cierta manera, ¿cierto? Salimos de esa estación y llegamos a otra, donde partimos acampando, donde partimos huyéndonos, diciendo, así, ¿qué quieres que haga aquí, Señor? ¿Qué es lo que tengo que tratar acá? Y yo decía, ¿sabes por qué? Lo voy a adelantar un poco. ¿Por qué son importantes estas jornadas iniciales? Porque algunos pueden estar pensando, ¿pero por qué está hablando de esto que es tan básico, la Jimena? ¿O por qué el Señor quiere que hablemos de esto? Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé. ¿Cierto? Yo hago clases, enseño. Esto es fundamental, que todos nosotros lo sepamos, porque fíjense que este proceso recién, hasta la jornada número 12, y por eso es que yo quería alcanzar a tocar las 12, pero creo que no va a alcanzar. Recién en la jornada 12 el Señor les muestra el diseño del tabernáculo. Recién en la jornada 12 el Señor les da la disposición de las tribus. Recién en la jornada 12 el Señor le dice acerca del orden del campamento. ¿Se imagina cómo era el avance hasta antes de la jornada 12? Así todo, ¿cierto? Arrancando como podían. ¿Se imagina usted el cruce del Mar Rojo así? Todo asustado. Eso va a ser en la jornada 4. Todos corriendo, así pegándole codazo porque se te venía el mar encima. O sea, sin ningún orden. Era como un troperío. Era como una multitud aterrada, ¿cierto? Hasta la jornada 12. Entonces yo pensaba, Señor, estos procesos son importantes, son bien básicos, pero son importantes. Son importantes. A veces nosotros consideramos que las cosas del Antiguo Testamento o que las cosas básicas son para la gente de antes. Y que hoy día venga solamente profundidades. Yo quiero que me salgan alas. Pero primero trata esto. Primero trata esto. Porque hay cosas que el Señor tiene que tratar en nuestra vida para poder hacernos parte de un ejército.
Porque, fíjense, voy muchos años después, en tiempos de Saúl, en el tiempo de los reyes, porque olvidaron estos tratos, es que fueron descalificados reyes como Saúl, porque olvidaron dejaron de lado la búsqueda del Señor, la humildad, la obediencia, el sometimiento, los presupuestos que nos dijo nuestro hermano Iván. Entonces esto es básico, pero es fundamental. Lo primero, Ramsés, primera salida, si no tienes la sangre de Jesús, es el tiempo para que lo invites a tu vida. Segunda jornada Sukkot. Entonces estábamos acá, 33:5. 33:5. Y todos nosotros hemos escuchado acerca de Sukkot, sabemos que Sukkot significa cabaña. Y de hecho hay enseñanzas acerca de las fiestas de los tabernáculos, que eran como estos especies de, digámoslo en términos actuales, carpas. Una carpa, yo les pregunto, ¿es algo que te proporciona una gran protección, así es sólida? ¿Tú te puedes afirmar en la pared de una carpa? ¿Cierto? No puede. ¿Qué te obliga a hacer el vivir en una carpa? Si tú quieres estar seguro, si quieres contar con algún punto de apoyo. A veces las carpas se vuelan, ¿cierto, Gary? Realmente no te proporcionan tanta firmeza. Eso pasó en tiempos antiguos, ¿cierto? Ya no. Ya no. Pero de verdad, las carpas, andar en tabernáculos te muestra que el Señor quiere que no te fíes en tus propias capacidades, ni en lo que tienes. Aunque tengas una buena casa, que pueda ser una bendición. Si no estamos satanizando el dinero, no lo estamos haciendo cuando está en el punto correcto, en la posición correcta. Como bendición, no como idolatría, ¿cierto? Fíjense, Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová dio, lo conocen, ¿cierto? Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Alguien que aprendió en medio de la presión a colocar las cosas en su posición. El Señor quiere que entendamos que somos peregrinos, que no andamos como acumulando 1, 2, 3, 5 casas, todas en el mismo lugar, así para ser como el Padrino, así la Villa Aura, ¿cierto? Póngale su apellido. No el Señor, y tampoco tiene de malo, tampoco tiene nada de malo comprarse una casa. Nuevamente es una bendición que el Señor te da, pero cuando la colocas, la consagras. Esto se veía en Sanidad 1 antes que me sacaran del curso. Bueno, tengo que consagrar el curso de Sanidad 1. Perdón, hermanos, fueron muchos años. Hay un ejemplo, que de repente tú te mueves en un lugar y el Señor dice, nunca más. Pero hay que consagrarla, a decir, hazlo como tú quieras, Señor, haremos lo que tú nos envíes a hacer. ¿Cierto? Amén. Amén. Somos peregrinos. No me puedo aferrar a Sanidad 1, aunque me gustaba. No me puedo aferrar. Ahora me mandan a ser ayudante en otro curso. Amén. Doblo las rodillas. Amén. Que así sea. ¿Cierto? Y en su vida también. Porque nosotros podemos ser codiciosos no solo de cosas, de personas, de bienes, de posiciones, la belleza, el poder, ¿cierto? La inteligencia. ¿Qué es lo que codicias? ¿Qué es lo que codicia y que está antes del Señor? Esto parecía. El Señor en esas parábolas nos enseña, no os afanéis. No os afanéis. Eso está en Lucas 12, del 15 al 31. Las cosas tienen su posición, las personas tienen su posición, pero nadie puede ocupar la posición de Cristo en tu vida. Cuando eso pasa, se vuelven objetos idólatras. Y el Señor en algún momento lo quita. ¿Saben que Sukkot está como a 20 kilómetros? Geografía. Está como a 20 kilómetros de Ramesés. No está tan lejos. Aunque igual caminar 20 kilómetros, ¿para qué estamos con cosas de descansar, cierto? Nosotros no caminamos diariamente mucho menos. Hay que caminar. Algunos van en auto, los que tienen auto, al negocio de un par de cuadras más allá, hermano. Sí, es verdad, yo no tengo auto, pero no me lo reveló ni carne ni sangre. Pero 20 kilómetros caminaron, eran como 1,5 millones de personas, entre hombres, niños, mujeres. Fue una jornada larga, así que el Señor les permitió llegar a un lugar de mucho descanso. Era como llegar, no se alcanza a ver,
pero tenía aguas, tenía palmeras, era como una especie de oasis. Pero eso no era el lugar definitivo del Señor estaba como por acá, ¿cierto? Era el inicio, era la segunda jornada, era Sucot, donde el Señor les iba a empezar a quitar esas muletillas de donde se sujetaban. Y salieron entonces esa noche, después de la medianoche del 14 de Nisan, el día 15 partieron, todo el día caminando, llegan a Sucot y solamente van a estar una noche ahí. Mira qué interesante, cuando el Señor en el Salmo 45 dice, hija mía, inclina tu oído, mira, olvida la casa de tu padre. Es como lo que le dijo, ¿cierto? Abraham, deja la casa, ¿cierto? La tierra, la parentela de tu padre. Pero dice acá el Salmo 45, deseará el rey tu hermosura. Lo que se dijo respecto de Israel, el Señor lo está diciendo de nuestra vida. Nos va a sacar de lo básico, de la forma en que vivíamos nosotros antes. Pero en el camino, lo primero, ríndeme las cosas a las que te aferras. Ríndeme lo que te aferras. Porque vive como peregrino. Está bien, te voy a dar casa, te voy a dar una empresa. El Señor, si te la va a dar, te la va a dar. Pero no te aferres a eso. Nos preguntamos. Fíjense, hay un problema en Sucot antes de avanzar. En Éxodo 12, del 37 al 38, que está acá, nos dice que entre todos los que salieron de Egipto, porque siempre hay gente que se aprovecha, no solo habían israelitas, habían también toda clase de gente. Habían gente que ni siquiera comió la Pascua. Toda clase de gente. Habían quizás que habían estado en Egipto, moabitas, amonitas, hasta egipcios, que estaban ya chatos de Egipto y querían salir, ¿cierto? Salieron con ellos y llegaron ahí, a la fuente de las aguas. Y eso es bastante problemático, porque cuando tú tienes en medio de toda la gente que quiere servir al Señor, a gente que no está ni ahí con el Señor, cuando venga la prueba, ¿quiénes van a ser los primeros en levantarse, reclamar, pelar al pastor, ¿cierto? Organizar una protesta, quemar buses? No, eso no lo haga, hermano. Estamos cerca, pero... ¿Quiénes son los primeros que hacen? Los que nunca tuvieron el corazón, ¿cierto?, de servir al Señor. Que en realidad son los que estaban, los infiltrados, podemos decir. Este es el problema de Sucot. Recién estamos saliendo. Queremos iniciar una vida en el Señor, pero tenemos infiltrados. Y no se trata de que usted empiece a mirar al que está a su lado, ¿cierto? Será infiltrado. No. Es dentro de nosotros. Es dentro de nosotros. Nosotros estamos de todo corazón determinados a avanzar. De todo corazón realmente. Y si el Señor le pidiera algo en su vida y el Señor le dijera, te amo tanto que te voy a permitir sufrir una parte de los dolores de Cristo. Va a venir una enfermedad a tu vida y no te vas a sanar. No estoy maldiciendo a nadie, estoy diciendo, estamos determinados a avanzar hasta el final, aunque de repente hayan cosas que no nos vayan a conceder el Señor, aunque sean las peticiones de nuestro corazón. Pero es que lo único que quiero es una casa propia, la casa propia. Nunca llega a la casa propia. ¿Te falló el Señor? Bueno, estoy infiltrado. Estas partes infiltradas de nosotros, ¿cierto? En Sucot salieron, como decía la pastora en el campamento, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. El Señor nos va a empezar a mostrar acá en Sucot estas partes como infiltradas, estas partes que se levantan, que en realidad no quieren morir a sí mismos. No quieren servir al Señor, no quieren obedecer. Se vinieron colados. Pero viene la tercera. Ahí está. El tercer grado de avance, perdón. No. Es Etam. Bueno, Etam. Tercera jornada. ¿Cierto? La primera, Ramesés. La segunda, Sucot. Porque salimos de Ramesés y llegamos a Sucot. La tercera jornada es Etam. Esto está en Números 36:6. ¿Están las citas? Ahí está. 36:6. Siempre usted va a estar viendo estas jornadas en Números y en Éxodo. ¿Ya?
Etam significa con ellos, pero también encontré algunas definiciones que significaba guarida de fieras. ¡Wow! En medio de la guarida de fieras, el Señor va a estar con nosotros. También está como a 20 kilómetros de Sucot, Etam. Amén. Y fíjense que en Éxodo 13, del 17 en adelante, dice precisamente, versículo 20, partieron de Sucot y acamparon en Etam. Y dice que hermoso lo que ocurre en Etam. Dice que el Señor iba delante de ellos. ¿Usted ha escuchado esto? Como una columna de fuego, ¿cierto? Para guiarlos en el camino, y como una columna de fuego durante la noche y como una nube durante el día. Esto aparece en Etam. Es decir, en estos primeros momentos de la vida cristiana, si volvemos un poquito a Sucot, ¿le ha pasado a usted que como que las personas que recién llegan al Señor hacen una oración y el Señor se las concede? Es una etapa como de luna, al tiro me refiero, es como una etapa de luna de miel, están las palmeras, ¿cierto? Por decir así, estamos en Sucot, es como suave, un descanso, pero es transitorio porque pronto va a empezar a sacarte trote el Señor y te lleva a Etam. Y en más, en Etam tú empiezas a ver la presencia manifiesta del Señor. Tú oras y lo sientes, quizás veas hasta manifestación celestial, porque está la presencia del Señor, porque significa yo estoy con ellos. Esto ocurre en Etam. Él va delante de ellos, pero es porque todavía están transicionando y no han salido todavía totalmente del territorio de Egipto. El territorio de Egipto todavía está marcado por el cruce, ¿cierto?, del Mar Rojo. Y esto es territorio de Moab y desierto, el desierto de Shur o el desierto de Etam. Pero en Etam el Señor le dijo, yo estoy contigo. Aún en medio de la situación que tú estás viviendo, el Señor te dice, yo estoy contigo. Y avanzamos hasta el cuarto, Pijahirot. Estos son los lugares, hermano, no estoy insultando a nadie. En Números 33, 7 dice, salieron de Etam y volvieron sobre Pijahirot. Y ya empezamos con las complicaciones, porque Pijahirot, que está acá, no sé si alcanzaste a pegar la foto. La siguiente. Miren, ese es Pijahirot, una foto aérea de Pijahirot. ¿Se fijan ustedes que llegamos por las montañas, la zona montañosa que está acá, hasta un desfiladero? Aquí hay como un acantilado, un desfiladero, la playa, la arena, ¿cierto? Y la playa. Israel sale y de repente ven como que se les acaba el camino, ¿cierto? Están y ven, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, Señor? No tenemos cómo cruzar esto. ¿Y le ha pasado a ustedes que están en una situación donde usted no tiene idea cómo va a salir de ahí? De hecho, Pijahirot significa boca del desfiladero. Pero no solo eso, volvamos un poquito atrás. Dice que Pijahirot estaba ubicada en el número 33, 7, delante de Baal-Zephón y delante de Migdol, dos otras localidades. Y que estas palabras, ¿sabes? Que cuando uno empieza a ver qué es Baal-Zephón, significa tifón destructor, Baal de invierno. Está relacionado con los dioses como Belcebú y como Dagón. Es decir, aquí gobierna las tinieblas. Aquí se van a manifestar las tinieblas, en este lugar donde Dios te llevó. Fíjense, Dios nos llevó a la boca del desfiladero, allá donde, y Migdol es una torre donde hay un templo para Belcebú y para Dagón. Aquí vamos a ser puestos en una situación de encrucijada, en una situación donde no podemos hacer nada por nosotros mismos y nos preguntamos, Señor, ¿por qué me trajiste acá? Yo te di mi vida, yo me entregué a ti, yo dejé todo lo que tenía, mis amigos, mis posesiones, diezmo, ofrendo, me congrego y me ocurre esto. ¿Le suena familiar? ¿Le suena familiar? Pero no son situaciones solamente que me atrasé, me van a rematar la casa. No, vienen persiguiendo para matarte. Eso es lo que te va a pasar en Pijahirot, en la boca del despeñadero. ¿Y sabe lo que le dice el Señor en Éxodo 14,
2 les dice, acampen en Pijajirot. El Señor quiere que tú estés ahí, quiere que yo esté ahí. Él lo planeó, me acuerdo hace un par de años, la pastora Anita decía, lo hizo a propósito el Señor, sabía por dónde lo iba a llevar, sabía que era una encrucijada y que ellos no podían hacer nada para salir de Pijajirot. Y no solo eso, que en el momento en que tú ves cómo voy a salir de acá, de repente escuchas un ruido, ¿cierto?, a tu espalda, como los ruidos del carro del faraón, y te están persiguiendo como una bandada de perros salvajes, que son las tropas del faraón, ¿cierto?, y su gente que han reaccionado en medio del luto, y estos por los cuales se murieron nuestros hijos, a estos los vamos a matar. Eso era lo que te perseguía. No van a tener piedad, no fueron a buscarte para hacerte la fiesta de despedida. No, vienen a matarte. Es una situación terrible. Yo te pregunto, ¿tú te has visto en esa situación? ¿Te has visto? Pero si yo, Señor, te di mi vida, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué esa gente en que yo confiaba me dio la espalda? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué mi economía está así? Si yo lo único que quiero es servirte. Y tú lo sabes, Señor, te entregué mi vida. El Señor nos va a llevar a un punto, nos salvó, ¿cierto? Ramesés, Sucot, te deja descansar un poquito, reponte de la fuerza. Te lleva, ¿cierto, Etam? Ahora, ¿cierto? Vas a descansar también un poco todavía, aguas. Pero te conduce finalmente a Pijajirot, encrucijada. Fíjense que ni siquiera hemos dejado la tierra de Egipto, geográficamente hablando. Estamos en la boca del desfiladero. Aquí se acaba la tierra. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y el Señor quiere que estés ahí? Sí, el Señor quiere que estés en esa situación. ¿Por qué piensa usted que el Señor quiere que estemos ahí? ¿Por qué se le ocurre a usted que el Señor quiere que yo esté en esa situación, hermano David? Amor. Bueno, yo estoy ahí. Necesita más de uno. Muchas veces uno piensa que lo dio todo, pero mentira, no dio ni así un poquitito. Y ahora uno se da cuenta en estas situaciones que no le había dado nada en realidad al Señor. Y ahora uno se vuelca a darle lo que Él quiere. Sí, así es. Porque es la única forma que realmente muchos de nosotros comprendamos que lo necesitamos a Él. ¿Sabe lo que pasa en Pijajirot? Versículo 11, versículo 12. ¿Qué hace el pueblo? Un pueblo que realmente no estaba tan dispuesto a morir, que no estaba tan dispuesto a entregarle su vida. Solo quería que ya los demonios dejaran de molestarlo, que siempre le tiran las patas en la noche. ¿Cierto? Dejaran de manifestarse, dejaran, que el niño se quede tranquilo. ¿Cierto? Dejaran de atormentar. A veces venimos al Señor por conveniencia, no porque queremos morir. ¿Cierto? Ese pueblo, el que no vino conscientemente con la voluntad de morir, empiezan las primeras quejas. Eso es lo que pasa en Pijajirot. Fíjense lo que le dicen a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos sacaste para que muramos en el desierto? Ellos vieron las plagas. Moisés no los sacó, los había sacado el Señor. Pero le empiezan, es que nos pasa a todos, hermanos. En todos los lugares donde viene la dificultad, han visto ustedes mismos en Chile, terremotos, lluvia, ¿cierto? Desastres naturales. No, pero es que la culpa la tiene el gobierno. No estoy defendiendo al gobierno, no. Pero es que lo primero que se levanta es queja, porque como que necesitáramos echarle la culpa a alguien, como para no reconocer que la tenemos nosotros, ¿cierto? Siempre buscamos a alguien. Es que la pastora está en lo que sea. No es más falso testimonio, ¿cierto? Ya, la hermana Jimena es muy pesada, ¿cierto? Muy estricta. Por eso mejor me voy del discipulado. Se me han ido un par. Pero las bendigo y las amo. Pero empezamos a echarle la culpa a otro. Y es súper terrible porque empieza a haber división. Empieza a haber división en medio del campamento. En lugar de seguir al Señor, empiezan
todos a reclamar, mejor nos volvámonos a Egipto en una de esas. Los egipcios tienen misericordia. ¿No ha considerado usted alguna vez así, sinceramente, delante del Señor, no delante de mí? Estaría mejor mi vida, quizás estaría más tranquilo si nunca hubiera venido a la iglesia, digamos. Entre comillas, estaría tranquilo porque estaría entre sus pares, los demonios lo reconocerían, colegas, ¿cierto? Pero no, porque realmente eso no es paz. No es paz. Es que estás dentro de la manada, de la misma jauría que ahora vienen persiguiendo a los que han querido huir, siendo salvados de ahí. ¿Sabe qué les dice Moisés? Y la murmuración como que se expande. ¿Han visto ustedes? Basta que hay un par de infiltrados nuevamente, y un par de infiltrados dentro de una multitud que protesta, y ya está, ¿cómo se agarran? Oye, pero ese te dijo, y empiezan a sembrar cizaña, y ahí se genera violencia. Lo que les dice Moisés es, estad tranquilos, mire, fíjense, no temáis. Estrategia del Señor por boca de Moisés para esas situaciones terribles. No temas, primero, controla lo que está sucediendo en tu alma. No temas. Está firme, versículo 13. Y ved la salvación. En medio de la queja del pueblo, el Señor te dice, ¿qué está pasando en tu corazón? Controla el temor, porque el temor es una tremenda puerta. Cuando tú temes, así le abres una puerta gigante al infierno para que se meta en tu vida. No permitas, no toleres el temor. Tienes que estar firme en la roca. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Porque el Señor va a abrir ríos, va a abrir salidas y va a ser de una manera que tú no lo sospechas. O sea que realmente las salidas que Dios da son insospechadas. Hablaba con mi amiga Sonia y su hija se quería, bueno, no sé si contarlo, pero bueno, ya no está aquí. Ella, la hija. Le pidieron la casa, el departamento que arrienda. Y ella estaba contando que iba a poder seguir arrendándolo. Entonces dice, bueno, tratemos de comprarlo. Pero como están las cosas para comprar, ni siquiera podía conseguirse fácil un crédito. Y saben, estas cosas que realmente no pasan nunca, salvo a los hijos de Dios. La suegra le depositó 20 millones. ¿A quién le pasa eso? ¿A quién le pasa eso? Son insospechadas. No estoy estableciendo una regla, ni se pongan nerviosas las suegras que están acá. No. Pero digo, esas cosas como insospechadas que hace el Señor, que se le ocurren. Tú jamás habrías pensado en eso. Pero el Señor tiene un plan. Pero es un plan que tú no te imaginas. Pero es que no te lo imaginas para sacarte de la situación. Si es la voluntad del Señor que ha llegado el tiempo que salgas. Porque todos sabemos que hay alimentos que se demoran más en cocerse, ¿cierto? Es distinto un arroz graneado a una, no sé, o porotos que no se dejaron remojar, ¿no? Así, duros. Así. Es muy distinto el tiempo de cocción, la presión que necesitan. Pero es tremendo. A mí me impresiona esto que les dice. Vuelvo un momento a lo que dice en el versículo 13. La instrucción del Señor. No temáis, estad firme y ved la salvación. Y cuando la palabra ocupa la expresión salvación, dice Yeshua. Porque si tratas con tu temor y te afirmas en la roca fuerte, fíjense, Moisés vio a Jesús. Yeshua, vas a ver a Jesús en medio de esa situación, pero agárrale la rienda al temor por medio de Cristo. No es tu fuerza, no es tu inteligencia, pero trata con el temor y afírmate porque viene el remesón en la roca fuerte. Y dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación, ve a Jesús. ¿Cómo va a venir sobre esa situación tuya hoy? Porque dice, nunca más para siempre. A estos enemigos que hoy ves, entonces los vas a ver. Porque el Señor va a abrir la puerta. Y la gente reclamaba. Y se empezó a complicar Moisés. Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di a este ejército, di a este pueblo que marche.
¿hacia dónde, Señor? Está la playa, ¿cierto? Porque es insospechado lo que va a hacer el Señor. No solo eso, le dice, di a este pueblo que marcha y le dice, alza la vara que tienes en tu mano, extiéndela sobre el mar, estrategia insospechada. ¿Se acuerdan cómo nos enseñaba Pastora Anita? Alza la vara, esta es la vara en la rama, en la cruz. En la cruz dice, sobre el mar y divídelo. ¿Sabe que cuando estaba exhortando la palabra al Benjamín, ahí yo recién entendí que esto realmente, bueno, la aplicación que el Señor me mostraba a mí, esto es Juan 3:16, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque en medio del problema tú tienes que levantar la cruz, tú tienes, para que todo en Él, aquel que cree en Él, no se pierda. Es necesario que Él sea alzado. Como es necesario que Jesucristo sea alzado, es necesario alzar la vara. Moisés, alza tu vara sobre las aguas. Es tremendo. Alza a Jesús, a Yeshua, la salvación que viene sobre ti, sobre las aguas. Oh Padre amado, estas aguas son aguas que producen ruidos en medio de la amenaza. Tenía la definición, aquí la tengo. Alza es el mismo, fíjense, alza tu vara, es el mismo nazá que era cuando quitaban las estacas y partíamos, comenzaban las partidas. Alza, sube de esa situación. Estás en lo profundo de Pijajirot, ves lo acantilado, no hay vuelta atrás. Sube, alza tu vara, alza a Cristo. Saca tus ojos, como me decía Estelita, saca tus ojos del abismo, de la mirada abismal. Mira hacia arriba, álzalo. No tengas esa perspectiva de muerte. Dice, alza la vara, alza el cetro de autoridad, el cayado, Cristo. Dice, sobre el mar, aquí está la definición, que es Yam, el H3220, que es un rugir del mar. No era el rugir del mar de la playa, era el rugir de las aguas, del sonido ruidoso de la tormenta que se les venía por la espalda. En medio de eso y en medio de los abismos con que se conectaba, porque el Nilo iba a dar a ese mar, ¿cierto? Todo ese movimiento abismal espiritual, le dice el Señor a Moisés, alza a Cristo. Alza la vara, alza el cetro, la cruz, álzalo. A alguien se lo estoy diciendo, tienes que alzar a Cristo sobre esa situación. Tienes que alzarlo, porque fíjate la instrucción del Señor. Vuelvo atrás. Alza tu vara y extiéndela, tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Se imaginan ustedes en la playa viendo la extensión? Y el Señor dice, divídelo. Ejerce autoridad sobre esa situación, sobre las olas del mar rugiente, lo que te amenaza. Las aguas que te dicen, te voy a matar, me voy a llevar a tu hijo, tu matrimonio se terminó, me voy a quedar con tu economía, te voy a meter a la cárcel. No sé cuáles son los ruidos que tú estás escuchando de los abismos profundos de tu inconsciente, porque frente a Pijajirot se hace evidente en las sombras del inconsciente el principal miedo que tú tienes. Se hace evidente. ¿Sabes cómo se hace evidente? Por la boca, por lo que te sueltas. El miedo de la gente era que en realidad no querían salir de Egipto. Esos que reclamaron, nos llevaste acá, mejor nos hubiera sido morir en Egipto. No querían salir. Llevaban siglos clamándole al Señor, sácanos, sácanos, pero era de la boca para afuera porque no querían salir. Se contentaban con el pedacito de ajo, cebolla, puerro, ¿cierto? Porque no eran ollas de carne. La verdad es que no eran ollas de carne. Le habrán dejado los rastrojos, ¿cierto? Junto a los animales, porque eran esclavos. Eran esclavos y los esclavos son cosas. Era tan así que, perdón, en la legislación romana hasta podían, si había una deuda, partir un esclavo, tú te quedas con la mitad. No era muy funcional, pero eran cosas. Así los consideraban, ¿cierto? Los egipcios, a los israelitas, cosas. Pero el Señor, vuelvo atrás.
El Señor le dice a Moisés, en esa situación terrible, en esa boca de desfiladero, en ese acantilado, con las aguas rugiendo, con ese torbellino amenazador que te está diciendo que te va a matar, tú tienes que primero saca la vista del lugar, tú tienes otra perspectiva, álzate, elévate en el Señor, toma la vara, la autoridad que Dios te dio. Hay áreas de autoridad que Dios les dio. Hay distintas áreas de autoridad. A él le había sido asignado el gobierno, la autoridad sobre esas personas alineadas al Señor. ¿Qué autoridad te dio el Señor? Pero en Cristo tenemos acceso a la autoridad de Él, alineados a Él, que es una plena. Su nombre ha sido puesto sobre todo el nombre de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Alza la cruz, alza la vara sobre las aguas y divídelo. Divide el mar. ¿Sabe lo que significa? Significa arrancar, quebrar, rasgar. Ábrelo. No tenían ellos dónde más ir. Les esperaban las aguas y ser alcanzados porque faltaba muy poco para que fueran asesinados. Alza la visión de este lugar abismal, alza a Cristo y velo peripateando. Velo caminando sobre tus aguas, sobre lo que te amenaza a ti. Levanta a Cristo. El Señor me mostraba otra cosa hoy día en la mañana. Recíbalo si lo quieres recibir. Que cuando las aguas se abren, ¿sabe? Es porque sopla el viento y es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios y las aguas le hacen reverencia. Le hacen reverencia para un lado, le hacen reverencia. Y no es que sea para que el pueblo pasa, pero porque pasó Cristo primero, porque pasó su presencia. Pero las aguas se someten, las aguas abismales de la depresión se someten. Las aguas rugientes se someten a Él, a la cruz de Cristo, porque Él venció la muerte por medio de la muerte. Así que la muerte debe someterse a Él. No es el pueblo que arranca. No, en tu situación, no mires tu alma que como que quiere arrancar. No, ve a Cristo pasando antes de ti. Velo abriendo, caminando sobre las aguas. Ve a las aguas como se retiran para darle la reverencia. Y Él está abriendo brecha para que tú pases en medio de tu dificultad. Porque Él se ha determinado a sacarte de ese lugar de desfiladero. Pero va a ser una manera sobrenatural. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a ver los 10 mandamientos. Josué, ¿cierto? Estamos tan acostumbrados a las series brasileñas que nosotros sabemos que ¡ay, qué buen efecto especial! Pero ellos nunca habían visto que el mar se abriera. El Señor lo tiene para ese pueblo y tiene cosas sobrenaturales para ti, para cada uno de nosotros. 20 millones en una cuenta y que la suegra te lo deposite. Lo que te corresponda a ti. Lo que te corresponda a ti. Wow. Permiso. No, quería comentar que ella es profesora jubilada y que son sus ahorros de su vida. Gracias al Señor hizo ese gesto con mi hija. Bueno, ahora ella está postulando, así que todavía no sabemos nada. Gracias. El ahorro de toda su vida. Y se lo da a su nuera. Algunas dicen nuera, ¿cierto? Pero el Señor, pero ella la ama. O sea, para hacer eso, ella la ama. Y bendecimos a la Carol porque... Pero es porque es hija de Dios. Las formas más insospechadas el Señor tiene. El mar rojo se abrió, eso nunca había pasado. ¿Qué es lo que va a hacer en tu vida el Señor? Porque lo va a hacer, porque lo quiere hacer. Pero nosotros a veces estorbamos. ¿Sabes que a veces nosotros estorbamos esa manera sorprendente que Dios tiene para nuestra vida? ¿Cómo lo estorbamos? Queriendo muñequear. Pero es que el mar rojo está ahí, mejor entre todos rapidito antes que lleguen los egipcios, hagámonos, aunque sea con unos juncos, unas cañas, ¿cierto? Y empecemos a nadar todos juntos, nos agarramos. No sé, empezamos, tontera.
ideas salidas de nuestra carne que todavía no se muere. ¿Qué hago? Estoy súper aterrada. Me voy a pedir un crédito con los prestamistas extranjeros. No de ninguna nacionalidad, porque hijo de Dios en todas partes. No sabes en qué te estás metiendo. Esa no es la solución. Te aseguro que esa no es la solución. Si alguien está a punto de hacer eso, esa no es la solución. ¿Ya? Es que estoy tan deprimida y aquí mi mamá tiene unos medicamentos con estrellitas y nunca se los toma. No es la solución para salir de la tristeza, no es la solución humana. Pero es que mi marido no me pesca y este compañero de trabajo hace rato que me viene. No es la solución para que te sientas amado, amada. No es la solución. En medio del desfiladero tienes que escuchar el plan de Dios, que no es lo que nosotros pensamos y a veces no es lo que nosotros queremos. El Señor sabía perfectamente lo que iba a hacer. Fíjese lo que le dice a Moisés. Le dice que Él va a hacer que el corazón del faraón se endurezca y los va a perseguir. Y cuando estén pasando, el Señor los va, ¿cierto?, a sepultar en medio de sus propias maldiciones, porque las aguas son maldiciones. En los mismos juicios, nuevamente, no aprendieron de la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Les va a volver a pasar lo mismo que soltaron. Y dice, nunca más para siempre los vas a ver. Que no metamos la mano carnal en medio de la situación para ayudar al Señor. Ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Preguntémosle a Él, pidamos ayuda. Humillémonos, porque a veces contar estas situaciones es tan terrible. Pero el Señor te puso gente ahí, discipuladores, no Facebook, discipuladores, pastores. Ábrete. Muy probablemente vamos a poner tu petición en la red 24/7, el cuerpo, porque el Señor los libró corporativamente. La Pascua es corporativa, la salvación es corporativa. No estoy hablando individual, esa es personal, ¿cierto? Pero también como cuerpo. En el cuerpo el Señor va a soltar la solución y después por eso es que declarábamos este cántico, el cántico de Moisés, ¿cierto? Que lo pueden leer, está en Éxodo 15. Glorioso, yo me di el trabajo de leerlo casi completo y me fijé que cada vez disminuían los amenes porque nos parece muy largo. Muy latero, pero cuando el Señor te ha sacado de gente que te quiere matar, no te cansas de adorarlo, no te cansas de darle gracias, aunque estés todo transpirado, ¿cierto? Y parece que haces el ridículo, no te cansas de darle gracias, aunque quizás saliste medio infiltrado, pero ahí, ante la evidencia, te empezaste a convertir, ¿cierto? Y el Señor tiene misericordia. Si nos damos cuenta, lo peor que podemos hacer es poner la cara de santo. No, si yo siempre amé al Señor. No, quizás si lo estás conociendo en este tiempo, póstrate y llámalo, porque todos vamos a pasar por estas estaciones. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. No alcanzamos a ver las 12 porque es muy tarde. Pero fíjense, ni siquiera estamos como campamento en la cuarta. Pero el Señor ni siquiera como campamento. Él igual nos lleva en sus hombros. La palabra dice, los cargué como carga un padre a su hijo sobre mis hombros en el desierto, conociendo nuestra rebelión. El Señor no deja de amarnos. Él nos lleva, nos soporta y tiene planes y pensamientos de bien para su vida.